cómo dejar de fumar. Pues quiero hablar de cosas así. Cómo dejar el mal genio, cómo dejar de comer tanto, cómo dejar la gaseosa. No incluya ahí a su marido, porque eso sí no. Cómo dejar la timidez, la pelea, la murmuración, el alcohol. O en otras palabras, cómo dejar de pecar. Pues para dejar de pecar necesitamos, como estamos viendo, hacerlo de la mano de Dios. Es imposible tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero añade, en Cristo que me fortalece. Porque el mundo o el humanismo simplemente proclama la primera parte, todo lo puedo, o tú puedes. Pero nadie puede si lo hace solo. El secreto es hacerlo de la mano del Señor. Entonces, como venimos viendo en esta serie, se trata de trabajar junto con Dios. Lo primero es nuestra parte, lo que me toca a mí. En Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, no dejen. Aquí comienza Pablo a decir lo que nos toca a nosotros. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No dejen que su corazón, que sus ojos, que sus manos, que su boca, que ninguna parte de su cuerpo sea un instrumento para servir al pecado. En la versión internacional dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. En cambio, y aquí está también nuestra parte, entréguense completamente a Dios. Porque antes de conocer a Jesús, ustedes estaban muertos, pero ahora tienen, y esta es la parte de Dios, una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, a nosotros nos toca, y voy a mencionar diferentes cosas que nos toca hacer a nosotros para dejar de pecar. Lo primero es simplemente tomar la decisión de no pecar. En Daniel capítulo 1 versículo 8 nos habla acerca de Daniel. Dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con algo tan sencillo como la comida. Porque Daniel era un judío viviendo en Babilonia. Es un cuadro de nosotros los cristianos viviendo en el mundo. En el caso de Daniel, la comida de Babilonia no era del agrado de Dios. Y él propuso en su corazón no participar de la comida, del alcohol y las diferentes costumbres de Babilonia. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Pues yo soy una persona que cuando toma una decisión con respecto a algo, difícilmente me muevo de ahí. Mi esposa llama a esa clase de persona un terco obstinado. Pero aunque hay algo malo en ser terco, hay algo bueno. Y yo lo llamo una persona de convicciones. Cuando yo tengo una convicción, nadie me mueve de ahí. El problema es si mi convicción está equivocada, si lo que estoy creyendo no es lo correcto. Y precisamente por eso estoy creyendo que en Cristo ese corazón terco y obstinado ya fue cambiado. Que en su lugar Dios me dio un corazón tierno, un corazón dulce. Pero lo bueno de una persona determinada es que cuando toma la decisión de no pecar, nada ni nadie lo mueve de ahí. Y eso es lo que Dios quiere. Pero en segundo lugar,
Si nosotros queremos dejar de pecar, tenemos que leer la Biblia. Así de sencillo es. Este libro es poderoso. En mi vida personal, lo que a mí más me ha ayudado a vencer el pecado y la tentación es leer la Biblia. Es sobrenatural. Por algo Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, en mi caso personal, yo sé que soy muy vulnerable a la tentación cuando estoy mal, cuando estoy atravesando por un desierto. Pero en esos momentos yo leo más Biblia que en los otros momentos. El salmista dijo en el Salmo 119:9: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y luego él mismo responde: obedeciendo tu palabra. Y en el versículo 11 él dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Entonces haga la prueba, lea la Biblia, memorícela, guárdela en su corazón y verá cómo usted dejará el pecado. Pero en tercer lugar, nuestra parte para dejar el pecado es saber qué dice la Biblia. O en otras palabras, todos tenemos que tener un listado claro de las cosas que son pecado según la Biblia. Que hay muchos versículos en donde está enlistado, en Gálatas, en Apocalipsis, en Colosenses. Hay muchos listados de las cosas que son pecado. Pero recuerden que no es suficiente con oír. Es necesario escuchar. Porque muchos me oyen predicar, pero no me ponen atención. O sea, algunos siguen creyendo que acostarse con la novia no es pecado. Claro que sí. Otro les da, dice que se casan y por lo civil y ya creen que pueden ir a acostarse con la novia. No. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil es la parte legal. Es el pacto que hacemos ante nuestros amigos, familiares y ante Dios. Lo que nos da el permiso o nos da ya el privilegio de llegar a ser una sola carne con la esposa. Pero cositas así me muestran que algunos llevan años sentados acá y solo oyen, pero no entienden. Pues la mayoría de los pecados están claramente prohibidos en la Biblia, pero hay otros que la Biblia no los menciona de manera específica. Y en esos casos simplemente usamos el sentido común. Por ejemplo, la masturbación. No hay ningún versículo que diga que es pecado. Pero nosotros sabemos que la masturbación puede llevar a otros pecados, o generalmente está acompañado por pecados como la pornografía. También puede llevar a una persona a mirar a otra mujer, o a una mujer o un hombre, y desearlo en su corazón. O puede llevar al egoísmo, o puede llevar a una persona a no necesitar de su esposo o de su esposa, y eso es lo que el enemigo quiere. Otra cosa, otro pecado que la Biblia no menciona es el cigarrillo. O sea, no hay ni un solo versículo en donde dice que el cigarrillo es pecado. Y algunos que les gusta fumar dicen: ¿dónde hay un versículo así? Pues, por ejemplo, o si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que el cigarrillo mata. Entonces usted sabe que es pecado. A mí Dios me mostró que la gaseosa mataba hace como 30 años. Antes de que la gente comenzó a demandar a Coca-Cola, yo ya lo sabía. Con mi esposa, antes de casarnos, tomamos la decisión de no contaminarnos nunca
con una bebida de gaseosa, ni tampoco con las bebidas azucaradas, porque eso lo mata a uno. Entonces, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted sabe esto. Pero hablando acerca del cigarrillo, recuerdo a un predicador famoso, es conocido quizás como el gran predicador, su nombre era Spurgeon. Y el tipo predicaba acerca de la santidad, pero le gustaba fumar cigarro. Y él no lo veía como pecado en primer lugar, porque él decía, no hay ningún versículo en la Biblia que lo prohíba. Y también él decía que no era un vicio. Incluso él le mostró a mucha gente que él podía dejarlo durante 4 o 6 meses. Él simplemente lo hacía por el placer que le producía, porque le quitaba la tensión. Y además, el cigarro, a diferencia del cigarrillo, no se inhala. Entonces no mata los pulmones. Pero el pecado de Spurgeon fue el mal ejemplo que él dio, porque su cigarro fue una piedra de tropiezo para muchos. Y la Biblia dice que si hay algo que no es pecado para mí, porque muchos dicen eso para mí no es pecado, pero que hace caer a otra persona, en ese caso eso es pecado. 1 Corintios capítulo 8 dice, versículo 9, tengan cuidado de que su libertad, porque algunos dicen, no, pues yo soy libre para eso. Tengan cuidado que su libertad no se convierta en un motivo de tropiezo para los débiles. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, en ese caso no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. El cigarrillo mata, pero también la comida chatarra, y también el no hacer ejercicio. Aquí, este lugar está lleno de pecadores que no hacen ejercicio. Hace un tiempo di un mensaje que lo llamé ¿es pecado endeudarse? Y vi la necesidad de predicar acerca de eso, porque como aquí le damos tanto palo a las deudas, los que estaban endeudados, los que habían sacado un apartamento o algo así, se sentían condenados. Por eso prediqué acerca de eso y quise mostrar que según la Biblia no es pecado endeudarse, pero solo los brutos endeudan. Entonces, para que lo piense, según la Biblia, pecado es no darle al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Desviarnos del camino o caer. Por eso se dice, uy, caí en pecado. Según la Biblia, pecar es desobedecer a Dios. Es desobedecer su palabra o hacer cualquier cosa que es contraria a su voluntad. Entonces no siempre está en la Biblia, pero cuando algo es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Dice en 1 Juan 3, 4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y Jesús dijo, si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Pero luego encontramos a Jeremías 31, 33, que dice que bajo la gracia Dios nos va a dar. Y esto, como fue escrito antes de que viniera Jesús, dice, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces, nosotros ya sabemos, porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Lo importante es obedecer lo que sabemos. También según la Biblia, pecar es no hacer lo que debemos hacer. Entonces, no perdonar es pecado. No amar es pecado. No orar es pecado. No sonreír, y esto va para mí, es pecado. No
venir a la iglesia es pecado. Porque Santiago 4:17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Pecado también es hacer cualquier cosa que nos haga daño a nosotros. Por eso el vicio es pecado, porque destruye. Lo mismo el azúcar. Y pecado es cualquier cosa que le haga daño a otros. Lo que es pecado para mí no necesariamente lo es para otra persona. Entonces, para algunos, vestirse de cierta manera es pecado. Para otros, la música secular o ir al cine es pecado. Pero no necesariamente lo es para todos. Y digo esto porque para mí personalmente, celebrar el Halloween y ver las películas de Harry Potter, eso es pecado. Pero ustedes van a oír por ahí que algunos cristianos no lo ven como pecado. Y entonces por eso no podemos ponernos a pelear en contra de personas que creen algo diferente a nosotros. Si para usted o para mí es pecado, es pecado. Y el versículo es Romanos 14:23. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, si usted cree que algo está mal y usted lo hace, usted está pecando. Pero en cuarto lugar, para lograr la victoria sobre el pecado, para dejar de pecar, necesitamos conocer las consecuencias del pecado. Porque cuando uno sabe las consecuencias, uno dice: oiga, pues no lo voy a hacer. Y la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga o la consecuencia del pecado es muerte. Juan 5:14 y Deuteronomio 28 dicen que el pecado enferma. El pecado también acaba con las relaciones. Por ejemplo, la infidelidad acaba con los matrimonios y también rompe con amistades. Los celos. ¿Cuántas amistades no se han destruido solo por celos? Eso es pecado. La Biblia también nos muestra que el pecado empobrece. Proverbios 21:17 dice: los que aman el placer se vuelven pobres. Lo mismo sucede con los que aman el alcohol, el vino. Y en Deuteronomio 28:29 dice que los que no obedecen la ley del Señor no serán prosperados en sus caminos. Y no solo eso, sino que serán oprimidos y robados todos los días. El pecado empobrece. En quinto lugar, tenemos que establecer límites claros y alejarnos de cualquier cosa o de cualquier persona que nos lleve a pecar. Y yo veo que muchos no han establecido esos límites. Personalmente, en mi casa, mis papás nunca nos impusieron nada. Pero los límites en sus vidas fueron tan claros que yo los copié. Por eso mis amigos cercanos estaban en la iglesia. Yo claramente sabía qué música y qué películas no le agradaban a Dios. Yo tenía muy claro que el alcohol, el cigarrillo, los vicios, los bares, las rumbas, esas eran cosas fuera de mis límites. Lo sabía claramente. Y recuerdo que la única concesión que mi mamá hizo fue que nos dejaba ir a donde unos vecinos a ver 2 horas de televisión por semana. Porque nosotros éramos tan pobres que no teníamos un televisor. Entonces íbamos allí a ver televisión. Y allí aprendí cosas que no debía.
Recuerdo que una vez estaba viendo televisión, de repente la hija vino y empezó a besarme. Yo dije, ya escoge. Pero era tan rico que yo no sabía si reprender o comer el helado. Mis hijos también fueron criados con los mismos límites. Por eso ellos saben los límites que debe tener un cristiano. Pero aquí hay muchos hijos que no conocen los límites, o los papás son tan brutos que los dejan pasar los límites. Pues mi hija tiene un amigo, hijo de pastor, que un día le preguntó en dónde estaba. No, le estaba chateando y le preguntó, oye, ¿y tú dónde estás? Y ella le dijo, en la iglesia. Y él le respondió, pero esa no es tu iglesia. Recuerden que está en Australia ahorita. Entonces el tipo le dijo, pero esa no es tu iglesia. Y ella le dijo, ojo con esta frase, mi vida es estar en la casa de Dios. En otras palabras, le dijo, si tú estás pensando tener algo conmigo, estás afuera de mis límites, porque mi pasión es la casa de Dios. Hoy tristemente muchos hijos de pastores no están apasionados por la casa de Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esos son los límites que hemos establecido. Entonces, todos acá debemos establecer límites claros, en primer lugar con el mundo. Porque Santiago 4:4 claramente muestra que el mundo es el enemigo número uno de Dios. Ahí dice, a los cristianos mundanos el Señor los llama adúlteros, fornicarios, infieles. Entonces, los límites son son así de claros. No voy a ir a discotecas, no voy a ir a bares, no voy a ir a nightclubs, no voy a ir a las fiestas, a las rumbas. No voy a ir a ningún lugar gobernado por dos cosas, el alcohol y la inmoralidad sexual. Así de claro debe ser. Pero también para los que están en la universidad, ustedes tienen que establecer límites muy claros. Y no sobra decirlo, no voy a tomar, no voy a meter drogas, no voy a ir a las fiestas organizadas por mis amigos. Y el momento en el cual en un trabajo en grupo sale la botella de alcohol, yo me largo de ese lugar. Y muchos dicen, pero es que usted es antiguo. Yo estudié en la universidad y sabían de mis decisiones y me las respetaban y me honraban por eso. Pero hoy veo cristianos universitarios demasiado mediocres. La razón por la cual usted está en la universidad es para estudiar. La razón por la cual muchos están en la universidad es para rumbearse a las niñas. Y la pregunta es, ¿de qué lado está? ¿Cuál es su límite? Cuando su novia o cuando el novio empieza a seducir a la novia con sus palabras, ¿cómo estás de linda? Con sus besos, con sus caricias que a todos nos gustan, porque es como ¡wow! La novia, ¿qué debe decir? Ojo, no soy esa clase de mujer. Y luego debe hacer algo como esto. ¿Quieres esto? Y le muestra su cuerpo. ¿Quieres esto? Pues, como aquí hemos dicho, sin anillo en el dedillo no hay besillo. Amén. Si mi corazón se está involucrando con una persona que no es para mí,
y no es para mí porque ya estoy casado o porque esa persona está casada, entonces debo alejarme de esa persona y sacarla de mi corazón. Esa es la parte que yo tengo que hacer. Pero en sexto lugar, si yo quiero dejar de pecar, yo tengo que tener visión. Porque Proverbios 29:18 dice: sin visión el pueblo se desenfrena. La gente que vive desenfrenada en su vida es porque no tienen visión. Son unos perdedores, losers, sin visión. En séptimo lugar, si usted quiere dejar de pecar, usted tiene que trabajar. Nosotros decimos esta frase en muchas ocasiones aquí, y es la siguiente: nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pecar. Y así es como debe ser. Cuando una persona está vagando, como le pasó a David cuando él se quedó en su casa durmiendo, ahí la embarró sexualmente. En octavo lugar, tenemos que ayunar. Y cuando aquí hablamos de ayuno, nos referimos a 21 o 40 días, porque en la Biblia vemos esos dos ayunos. Bueno, hay otros más, pero para dejar un hábito se necesitan 21 días. Para dejar otra clase de vicios se necesita una cuarentena, 40 días. Entonces 21 días sin fumar, 21 días sin tomar gaseosa, 21 días sin quejarnos, 21 días sin pelear. Y este ayuno debe ser respaldado con comida, porque hay algo poderoso en el mundo espiritual cuando usted o deja de comer. Es un arma espiritual. Lo que pasa es que Isaías 58 dice que el verdadero ayuno no es solo aguantar hambre, porque en ese entonces la gente simplemente aguantaba el hambre, pero no dejaba sus pecados. Por eso fue necesario confrontarlos. Pero muchos están agarrando este versículo para ayunar solo vicios, solo pecados, pero no están usando el arma espiritual que Dios nos dejó de ayunar alimentos. Algo sucede cuando usted durante 21 días toma la decisión de no comer o de no desayunar o algo que le duela, porque si no le duele, usted no está haciendo nada. Porque algunos dicen que ayunando lentejas, eso no duele. Entonces 21 días ayunando un alimento, pero también ayunando redes sociales, ayunando noticias. Para los que viven siempre de mal genio, ayunen las noticias, ayune cualquier cosa que le produzca estrés. Si usted está atado al alcohol, ayúnelo. Si está atado a la pornografía, ayúnelo para lograr la victoria y cambiar eso negativo por algo bueno, como alabanza y adoración. Hablar solo lo bueno. Y encima de todo esto, acompáñenlo con un ayuno de comida, porque Jesús dijo que hay una clase de demonios que solo sale con oración y ayuno. Y yo creo que el momento en el cual nosotros logramos la victoria sobre la comida, es decir, la comida ya no nos controla, en ese momento logramos la victoria sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros apetitos, sobre nuestra carne y también sobre el mundo espiritual de las tinieblas. En noveno lugar, tenemos que encontrar la raíz de nuestra atadura pecaminosa, porque detrás de cada pecado siempre hay un faltante, un abuso, una amargura, un trauma o algo que llevó a esa persona a pecar. Y la pregunta debe ser precisamente esa: ¿por qué lo hago? ¿Qué faltante hubo en mi vida?
¿Qué me hicieron en mi niñez que me llevó a ese pecado? Y el momento en el cual Jesús sana esa herida, en ese momento hay victoria sobre el pecado. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es rendirle cuentas a una persona. Y esto es necesario especialmente en vicios como la pornografía, los juegos, el alcohol, las drogas. Yo recuerdo hace muchos años un pastor que vino a un encuentro. Y después del encuentro, él venía de otra nación, él me dijo: yo quiero rendirle cuentas a usted. Pero yo no le di mucha importancia. Y 3, 4 años después, recibí la triste noticia de que había abandonado la iglesia, se había separado de su esposa y se había ido a vivir con su secretaria. Y en ese momento yo dije: ¿por qué no le hice preguntas? ¿Por qué no le pedí que abriera su corazón? Y yo sé que a la gente no les va a gustar que otros lo confronten. A nadie nos gusta eso. Pero un verdadero amigo confronta a su amigo cuando lo ve que se está involucrando emocionalmente con una niña o algo así, porque lo ama a él y ama también a su esposa. Lo siguiente es renovar nuestra mente. Recuerden que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoneo. Y metanoneo significa cambio de mente. El momento en el cual hay un arrepentimiento, un cambio de mente, también hay un cambio de comportamiento. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y finalmente echar fuera todo demonio. Entonces ahí hay 12 cosas que hacemos nosotros. Pero aquí es donde nos damos cuenta que no somos capaces. Tratamos de hacerlo y no lo logramos. Pero la buena noticia es que ni siquiera Pablo pudo hacerlo. Y por eso usted encuentra en Romanos 7:14 estos versículos, y quiero que le pongan atención porque Pablo dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, con los mandamientos, porque la ley de Dios es buena. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso me demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y sigue hablando de lo mismo. Y el versículo 22 dice: yo amo la palabra de Dios, la ley de Dios, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Somos nuevas criaturas, pero el pecado sigue dentro de nosotros. Y luego él dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Pero aquí está la gran frase de esta prédica, y es la siguiente: gracias a Dios, la respuesta está en Jesús. Todo lo que yo les dije, las 12 cosas que les dije, separados de Dios, no sirve para nada. Nosotros debemos exponer toda nuestra confianza en Jesús. Por eso quiero que nos pongamos de pie. Y quiero guiarles en la oración basada en lo que prediqué. Lo primero que mencioné es que tenemos que tomar la decisión de no pecar. Y quiero que ustedes ahí en oración les digan eso al Señor: Señor, hoy tomo la decisión de no pecar, pero reconozco que no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Señor, hoy al
hacer una vez más nuestro compromiso contigo. Lo hacemos reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos, pero esta es nuestra decisión. No voy a volver a pecar. Y usted va a decir su pecado específico. No voy a volver a pelear, no voy a volver a hacer esto, pero confío es en el poder de Dios en mi vida. Señor, creemos que al leer la Biblia, tu palabra nos va a santificar. Y en este momento, Señor, vemos que esa palabra entra al corazón de cada uno de nosotros y de manera sobrenatural somos transformados. Señor, hoy creemos que tú nos das el poder y el deseo para establecer límites en nuestras vidas. Pero también te pedimos que cada uno nos muestre cuál es ese límite de manera personal. Muestra, Señor, cuáles deben ser mis límites con mis amigos. Espíritu Santo, revela ahora mismo límites que yo tengo que tomar para no caer en pecado, para vivir en santidad. Yo reconozco, Señor, que mi vida quizás está desordenada o desenfrenada simplemente porque no trabajo o porque no tengo visión. Pero te pido que hoy tú me des visión. Y hoy decido rendirte cuentas en primer lugar a ti. Dios sabe todas nuestras vidas. Pero si usted empieza a abrir su corazón, si usted le dice: Señor, tú sabes de esta lucha, pero hoy quiero confesártela, porque quiero que te metas en mi vida, quiero que tú me confrontes. Y te doy permiso, Señor, para que uses a cualquier persona en esta confrontación, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy me arrepiento totalmente. Hoy cambio totalmente mi mente, cambio mi parecer, y en el nombre de Cristo Jesús echo fuera todo demonio que me ha llevado a pecar. Y levanto, Señor, hoy las alas y vuelo sobre las alturas.